En esta parte de nuestro programa tenemos como invitado a Francisco Rodríguez, él es economista y fundador de Oil for Venezuela, PhD en economía. Los saludamos, buenas tardes, Francisco, bienvenido. ¿Qué tal, Maripili? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, conversar contigo. Encantada de saludarte. Queríamos conversar contigo, Francisco, por todos los cambios que se están dando en este momento en monómeros. El presidente Petro ha permitido que el gobierno venezolano pueda tomar el control nuevamente de monómeros, cosa que no se podía anteriormente con el gobierno de Gustavo Duque, pero no solamente eso, sino que el presidente Petro personalmente en su cuenta Twitter ha estado haciendo una serie de denuncias referidas a todos los manejos irregulares que ha habido en monómeros y cómo se utilizaron recursos de monómeros para financiar a otras empresas de fertilizantes donde además hay hasta relaciones familiares de señores de gente vinculada con la oposición venezolana y con el gobierno de Duque. Queríamos tu comentario al respecto de esto, cómo tú estás viendo esta situación que se está presentando en Colombia con monómeros. Sí, bueno, efectivamente el hecho de que se reconozca la junta directiva nombrada por Nicolás Maduro de monómeros es una implicación directa del reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro que ha hecho Gustavo Petro. El gobierno anterior de Colombia, el gobierno de Iván Duque, reconocía a Juan Guaidó y esa fue una decisión cambiada por el presidente Petro, una de las primeras decisiones que toma cuando asume la presidencia. Y eso tiene una implicación legal que es esencialmente directa, ya que el gobierno reconocido es el gobierno de Nicolás Maduro, entonces Monómeros es una filial de Pequiven, es la junta directiva de Pequiven, nombrada por Nicolás Maduro, la que nombra la junta directiva de Monómeros. Eso, digamos, en cierto sentido, dado el reconocimiento de Maduro, es un trámite administrativo, solo que ese trámite fue enfrentado por algunas tácticas legales dilatorias por parte de los representantes nombrados por Guaidó en Monómeros, quienes introdujeron una serie de recursos jurídicos y esos recursos llevaron a que la Cámara de Comercio de Barranquilla tomase un tiempo en afirmar la decisión, pero finalmente la afirmó. Todavía tiene que ser confirmada por Supersociedades, que es el ente supervisor, pero todo esto es cuestión de tiempo. Entonces, sí, efectivamente se está devolviendo el control al gobierno de Nicolás Maduro, que es el gobierno reconocido ahora por Colombia. Ahora, además de eso, como tú señalas, hay acusaciones bastante graves de manejos oscuros y de corrupción directamente en el manejo de monómeros por parte del interinato. Y el presidente Petro recientemente retuiteó o difundió por Twitter una columna que se hacía eco de algunas de estas acusaciones, y tal vez lo más llamativo de estas acusaciones es que estas acusaciones no salen del gobierno de Maduro, no salen del chavismo, no salen ni siquiera de medios independientes, salen de la misma oposición venezolana, de la misma Asamblea Nacional electa en el 2015 y de una investigación que hizo la Asamblea Nacional electa en el 2015, en la cual participaron partidos tales como Primero Justicia, que han sido muy críticos recientemente, por lo menos, del manejo del interinato, y hallaron en esa investigación evidencia de que la empresa se había manejado de forma esencialmente de configurar una toma hostil de la empresa por parte de una empresa colombiana, y que se estaban maquillando los balances de la empresa para hacer parecer que la empresa estaba más endeudada que lo que estaba, de forma de hacer presentar esta toma
de control por parte de esta otra empresa colombiana, Nitrofert, como como algo que era inevitable. Un poco lo mismo que he estado diciendo el interinato a varios niveles, que dicen que bueno, que todas estas deudas que ellos heredaron del gobierno de Maduro, que no hay forma de pagarlas y que los activos no son suficientes como para pagar esas deudas, razonamiento que es totalmente falso, pero ese mismo razonamiento lo estaba exponiendo Guaidó en su supuesta rendición de cuentas justamente el día de ayer, y que por lo tanto era simplemente que ellos no podían hacer nada para evitar que estos activos quedasen en manos de los acreedores. Eso mismo que ha estado diciendo Guaidó a un nivel general se está expresando muy concretamente en el caso de Monómeros. Había un plan para entregarle Monómeros a los acreedores, y de acuerdo con esta acusación difundida por el presidente Petro, esto era esencialmente una operación financiera en la que estaban involucrados allegados al interinato y a las fuerzas políticas que los apoyan. Esa es por lo menos la acusación. Por supuesto, eso tendrá y debería ser investigado a fondo por las autoridades colombianas, y esperemos que esa investigación se dé pronto y podamos los venezolanos y los colombianos saber cuál ha sido la realidad de lo que se hizo como números en estos últimos 2 años. Ahora, ¿cómo tú crees que evoluciona esta situación? ¿Crees que la justicia colombiana eventualmente puede abrir juicios allá en Colombia, más allá de lo que suceda en Venezuela? Pero allá en Colombia, ¿crees que eventualmente se puedan abrir juicios con respecto a este caso de corrupción que denuncia el propio presidente Gustavo Petro? Sí, por supuesto que se pueden abrir y por supuesto que se deberían abrir. Si son acusaciones de corrupción que ocurrieron con una empresa que está incorporada desde el punto de vista legal en Colombia, en Barranquilla, entonces todos estos actos son sujetos de ley colombiana, y si se violó la ley, sí, debería haber una investigación y debería haber responsables, de acuerdo con la justicia colombiana y con la justicia también internacional, porque una de las implicaciones aquí es que este maquillaje de deuda que presuntamente se estaba haciendo era un maquillaje que se estaba haciendo a través de obligaciones que estaban registradas y donde las transacciones se hacían utilizando el sistema financiero estadounidense, y eso abre también una entrada para que el mismo Estados Unidos y las mismas autoridades judiciales de Estados Unidos se involucren en esta investigación, y deberían involucrarse, porque cuando tú haces una transacción financiera que facilita la corrupción a través de una entidad financiera estadounidense, entonces estás violando la ley estadounidense, en particular la ley conocida como el Foreign Corrupt Practices Act, el acto de prácticas corruptas extranjeras, y por lo tanto también podrían ser sujeto de repercusiones judiciales en Estados Unidos. Eso es lo que debería pasar. Esto se debería investigar, y de encontrarse, de confirmarse que hubo un acto de corrupción, un maquillaje de balances para favorecer a un grupo económico allegado a las autoridades, esto debería ser, estas personas deberían responder ante la justicia. Ahora, pero esta empresa que supuestamente tomó los activos de Monómeros para constituir una empresa paralela de fertilizantes con los productos de Monómero, que es la denuncia básicamente que hace Gustavo Petro en su propia cuenta de Twitter. Esta empresa es una empresa teóricamente estadounidense, si yo no lo entendí mal. Sí, y bueno, exactamente. O sea, entonces el punto es que cuando se involucran en una transacción de estas, sean empresas estadounidenses o incluso solo transacciones que utilizan el mercado financiero estadounidense, que pasan a través de un banco de Estados Unidos, ya eso es suficiente para que apliquen no solo la ley colombiana, sino la ley estadounidense contra la corrupción. Por eso, pero entonces, siendo que el presidente Petro es el mismo que hace la denuncia, o sea,
creo que me parece que tiene una significación particular el hecho de que él mismo esté denunciando. Pareciera entonces inminente la posibilidad de que se abran juicios en este tema, ¿no? En Colombia. Bueno, primero que se abra una investigación. O sea, estas denuncias son de- el, ah, denuncias que están basadas sobre alegatos, sobre cierta evidencia, pero el primero entra la fiscalía a investigar la evidencia al respecto. Y tal vez yo ahí sí diría que digamos, cualquier cosa que salga de la Asamblea Nacional de 2015, para mí es algo que tiene que ser visto con mucho cuidado, porque lo que nosotros sabemos es que allá hay grupos dentro de la oposición venezolana, el llamado G4, que han estado enfrentados por el control de recursos. Entonces, ninguno de estos grupos son santos y yo creo que aquí estos alegatos hay que verlos con detenimiento y ver exactamente también qué era lo que estaba detrás de la presentación de los alegatos. Pero el tema también es que la Junta Directiva de Monómeros estuvo controlada por ambos grupos. Estuvo controlada primero por la directora nombrada por el gobierno interino, que era una persona muy cercana a Voluntad Popular, y después por la actual Junta Directiva, que estaba controlada más bien o que respondía a los sectores más cercanos a Pedro Justicia. Entonces, en cierto sentido, los distintos grupos dentro de la oposición del G4 han tenido sus manos en Monómeros y todo eso es algo que yo lo único que espero es que esto sea investigado de forma transparente por las autoridades colombianas y las autoridades estadounidenses, que son a las que les compete, para que podamos aclarar qué fue lo que pasó y hasta qué punto este activo tan importante de la nación ha sufrido por la disputa y por la lucha por el poder y por el control de los activos dentro de la misma oposición y dentro del mismo G4. Lo otro que te quería preguntar es la posibilidad de que Colombia pudiera adquirir el 51% de las acciones de Monómeros. Esto porque es algo que se ha comentado mucho. Bueno, de hecho, en alguna época, Monómeros tenía participación binacional, colombiana y venezolana, pero se ha estado hablando mucho y se habló durante la campaña de Petro de la intención o posible intención de que Colombia pudiera adquirir la mayoría de las acciones de Monómeros. ¿Qué tú sabes al respecto o qué piensas de eso? Bueno, yo espero que eso no ocurra. Yo creo que sería muy lamentable que Venezuela pierda el control de la empresa. Sí, en el pasado esta empresa fue de propiedad colombiana, de propiedad mixta, pero Venezuela había adquirido el 100% y si bien creo que se puede entender y se puede visualizar algún tipo de cooperación binacional para que exista una propiedad conjunta, sí me gustaría que Monómeros, que es una empresa rentable, que es una empresa viable, que además es una empresa que está integrada al complejo petroquímico venezolano, siga siendo mayoritariamente venezolana. Entonces yo espero que el gobierno de Maduro no vaya a aceptar esta oferta, que puedo entender que beneficia a Colombia, pero también hay que entender por qué es que esa oferta se da, o sea, por qué es que Colombia habla de comprar, o por qué es que se comienza a hablar de comprar y por qué el 51%. Esto es un resultado directo de las sanciones estadounidenses, porque las sanciones estadounidenses aplican a todas las empresas que sean propiedad del gobierno venezolano, donde la propiedad se define por tener el 50% o más de las acciones. Entonces eso lo que quiere decir es que si Pequiven, que es el dueño de Monómeros, como tiene ahora el 100% de las acciones de Monómeros, entonces Monómeros está sancionada. Si tiene el 51% de las acciones de Monómeros, está sancionada. Si tiene el 50%, está sancionada. Pero si tiene el 49.9%, entonces se le quitan automáticamente las sanciones a Monómeros. Ahora,
¿Cómo es que Monómeros está funcionando ahora? Porque el gobierno de Estados Unidos, a pesar de que por esta regla el Monómeros debería estar sancionada, el gobierno de Estados Unidos le había dado una licencia a Monómeros, a la Monómeros que estaba controlada por Guaidó. El gobierno de Estados Unidos muy probablemente, ahora que la empresa pasa a control de Maduro, le va a quitar esta licencia. Entonces lo que se está planteando es que si Colombia adquiere 51%, entonces Monómeros ya no está sancionada, tampoco necesita una licencia y por lo tanto puede entrar a operar normalmente sin medio de las sanciones. Claro, esto puede sonar racional y razonable dado que existen estas sanciones, que son sanciones que golpean muy fuertemente a la economía venezolana. Y eso lo hemos discutido en extensión en el pasado. Esto es un ejemplo concreto de cómo las sanciones dañan a Venezuela, tanto así como para quitarle el valor y la capacidad de operación de una empresa y que Venezuela se pueda ver obligada a vender una parte importante de esa empresa a otro país para que la empresa pueda operar y quitarse las sanciones encima. Pero en realidad, primero el problema fundamental son las sanciones. El problema no es que Venezuela no la pueda administrar. Esta empresa había sido rentable durante muchos años bajo la dirección del gobierno venezolano y puede seguirlo siendo. En realidad lo que aquí debería haber es una discusión más racional con el gobierno de Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos no debería tener ninguna razón para mantener sancionada a Monómeros, ni el resto del Estado venezolano, pero yendo en concreto al caso de Monómeros, ninguna razón para que una empresa que está bajo plena supervisión de las autoridades colombianas y que termine estando sancionada por el gobierno de Estados Unidos, que es lo que le impide tener su operación. No que Venezuela se tenga que deshacer de sus activos porque las sanciones de Estados Unidos hacen que esos activos pierdan valor, que eso es lo que estaría pasando. Ya, qué complicado todo esto de verdad y cuánto daño, como dices tú, muy bien dicho, le han hecho todas estas situaciones, las sanciones y todas estas confusiones de orden institucional internacional que se han generado a raíz de los sucesos del año 2019. Pero bueno, vamos a seguir pendientes de este tema y te agradezco, Francisco, que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado toda esta información. Muchas gracias. Gracias a ti, Maripili, como siempre un gusto. Gracias. Amigos, estábamos hablando con Francisco Rodríguez, él es economista, PhD en Harvard, fundador y director de Oil for Venezuela. Y bueno, con él estábamos conversando sobre esta situación de Monómeros, especialmente a raíz de las denuncias que ha hecho el propio presidente Gustavo Petro, quien, bueno, aprovechando este nuevo clima de reconciliación con Venezuela, pues entre otras cosas estaría planteando la posibilidad de la compra de un 51% de las acciones de Monómeros, que como sabemos es una empresa totalmente de capital venezolano, aunque en alguna época tuvo capital binacional, pero que tiene una importancia muy grande para Colombia, porque en su momento, pues, y todavía hoy produce un altísimo porcentaje de los fertilizantes que se consumen en Colombia.